Buenas noches, mis hermanos, ¿cómo están? Le damos gracias al Señor por la bendición de empezar una semana más de estudio. Muchísimas gracias por su presencia, muchísimas gracias por su compañía, muchísimas gracias por estar siempre atentos a nuestros estudios. Esta es nuestra tercera semana, la tercera semana ya que estamos teniendo estos estudios en vivo. Ha sido un reto impresionante, un desafío muy hermoso de poder compartir la palabra del Señor con ustedes en vivo, poder desarrollar estos temas que algunas veces han sido complicados en sus preguntas, pero han sido una oportunidad para poder responderles en lo que más nosotros hemos podido explayarnos para hacerlo. Y le damos muchísimas gracias por sus comentarios, le damos muchísimas gracias por sus preguntas, le damos muchísimas gracias por su participación. Estamos muy contentos como Ministerio Iglesia Cristiana Unida, estamos muy contentos por la forma como ustedes han sido receptivos a este esfuerzo de la Iglesia Cristiana Unida en compartir la palabra. Les ruego que oren ustedes por los líderes de esta congregación, por su presidenta, la señora Elvira Lopera, y todos los demás que acompañan en esta bendición de poder liderar el cuerpo de Cristo en esta particular esquina de Chicago. Estamos muy contentos, mis hermanos, muy contentos. El pastor Denis Flores y yo hemos estado tratando de hacer todo lo posible en oración, en comunión con el Señor, pidiéndole sabiduría al Señor con un grupo de personas alrededor nuestro, y ustedes también que han estado involucrados en esto, para que todo esto llegue a ser una bendición. Gracias a la acogida de ustedes a estos estudios bíblicos, a lo que nosotros como ministerio de jóvenes Iglesia Cristiana Unida estamos tratando de hacer. Esta semana empezamos con más de 12,000 personas que han interactuado con las páginas de la congregación, sin contar la página personal mía y la página personal del pastor Denis Flores. Le damos muchísimas gracias a Dios primeramente por la oportunidad que nos está dando de llegar a tantísima gente, no solamente en nuestros alrededores, pero también fuera de Estados Unidos continental. Más de 12,000 personas nos animan y nos alientan a que es la manera como el Señor está usando para animarnos y para alentarnos y decirnos que estamos haciendo las cosas que le gustan y le agradan al Señor, al Señor. Y el deseo nuestro, el corazón nuestro como líderes del cuerpo de Cristo es servir al Señor, agradar al Señor. Decía el apóstol Pablo, si yo tratara de agradar a hombre, entonces no podría agradar al Señor. Y el deseo nuestro ha sido en todo nuestro ministerio agradar al Señor, y desde que hemos empezado hace ya 3 semanas en este nuevo reto de compartir la palabra del Señor en vivo a través de estas redes sociales, ha sido una gran bendición. Veo el resultado, ha sido un día maravilloso. El día de ayer, un día bastante hermoso, a pesar de algunas noticias inesperadas que uno recibe, ha sido un día muy bendecido. El día de hoy nos llamaron a compartir una experiencia que nos anima y nos fortalece a seguir adelante. Hemos recibido muchas llamadas el día de hoy, el día de ayer por la tarde, animándonos y exhortándonos a continuar con la exposición de la palabra del Señor de la manera como lo estamos haciendo, lo más céntrico posible, lo más pegado a la palabra del Señor. Es nuestro reto, pero una familia que a nosotros amamos mucho compartió con mi esposa el día de hoy un testimonio que ha sido muy hermoso para mi vida. Ha sido muy de mucha bendición, y para mi esposa en particular. El día de ayer en el servicio, mientras el pastor estaba ministrando la Santa Cena, una persona que nosotros amamos mucho, después de estar muchísimo tiempo apartado del Señor, ha estado participando desde hace 3 semanas, empezó a conectarse poco a poco y ha estado conectándose constantemente. En estas 2 semanas anteriores ha estado constantemente conectándose con nosotros para
aprender de la palabra del Señor y el día de ayer, después de haber entendido un gozo indescriptible, y compartieron con ella que el hermano había participado juntamente con la mamá en la Santa Cena, y los dos habían participado de la Santa Cena, habían realizado la Santa Cena, y damos muchísimas gracias al Señor por eso. Muchísimas gracias al Señor por esa bendición. Entonces quiero darle gracias al Señor por la vida del pastor Denis Flores, por dejarse usar de la manera como lo está haciendo. Ha sido una gran bendición para la familia. Así que, hermanos, dicho esto, vamos a pedir dirección al Señor. Vamos a orar para poder empezar este nuevo estudio, que espero que el día de hoy, el día de mañana, sea el tiempo suficiente para poder hablar sobre lo que vamos a hablar el día de hoy. Y vamos a pedirle dirección al Señor para que nos permita de su sabiduría. Padre bueno, gracias, Señor, en esta noche. Muchísimas gracias por permitirnos, Señor, tener este tiempo de escudriñar su palabra y poder encontrar en su palabra las verdades que necesitamos saber para, Señor, poder llevarlos a la aplicación en nuestro diario vivir. Ha sido una gran bendición y un hermoso reto estas 2 semanas pasadas, Señor, y esta tercera semana que estamos empezando ha sido un hermoso reto, Señor, un desafío maravilloso, Señor, que usted nos ha permitido aceptar y realizar, Señor, sin considerar, sin pensar a lo que esto iba a llegar, cuando, Señor, de una manera sin buscarlo, Señor, usted abrió el espacio para que su palabra haya podido ser explicada. Muchísimas gracias por esas más de 12,000 personas, Padre, que en estas 2 semanas han interactuado con todas las publicaciones del Ministerio de Jóvenes de la Iglesia Cristiana Unida. Muchísimas gracias por esa bendición. Muchísimas gracias por ese respaldo que usted está dando a lo que nosotros, Señor, su siervo, el pastor Denis Flores, y yo, su siervo, estamos realizando juntamente con nuestras familias en propagar la sana doctrina, la verdad de su palabra, que nos ayuda, que nos confronta, que nos alienta, que nos sustenta. Gracias, muchas gracias, Señor, por toda la bendición. Gracias por las pruebas. Gracias, Señor, por la escasez. Gracias por la falta de trabajo. Gracias por tenernos, Señor, o permitirnos estar recluidos en estas 4 paredes. Gracias porque no conocemos el mañana. Gracias porque no sabemos qué problemas traerá el mañana. Pero gracias porque nos ha usted demostrado y nos ha permitido creer lo que su palabra dice, que usted es nuestro sustento, que usted es nuestro proveedor, que usted es nuestro cuidador, que usted, Señor, es el que nos alienta, el que nos anima, es esa diestra hermosa, Señor, que nosotros como sus hijos y sus hijas en las cuales podemos descansar. Gracias por este momento y le rogamos, Señor, que nos ayude a poder desarrollar esta clase, que sea juntamente con las otras clases que hemos dado de tan grande bendición, no solamente para mi vida, pero para la vida de todas las personas que están conectándose, por aquellas que lo harán durante esta hora de estudio y por aquellas que lo harán después de haber terminado. Sea su nombre exaltado, sea su nombre bendito. Permítame sabiduría y de palabra clara para poder, Señor, explicar a mis hermanos lo hermoso, Señor, de su palabra. En el nombre de Cristo Jesús, su Hijo, se lo pido. Amén. Muchísimas gracias una vez más, mis hermanos. Vamos a comenzar la clase el día de hoy sobre la Biblia. ¿Cómo nos llegó la Biblia? Nosotros, como pastores y como hijos e hijas de Dios, siempre tenemos la palabra, este libro, como la inspiración de Dios para nosotros, y nosotros decimos: esto es la Biblia, esto es palabra de Dios, y nosotros como pastores y como líderes exhortamos a la gente a que tenga un encuentro constante, diario y constante con la palabra del Señor, porque decimos nosotros: esto es palabra de Dios, y la pregunta es: ¿cómo nosotros sabemos realmente qué es palabra de Dios? ¿Cómo nosotros realmente estamos convencidos de que los libros que están en estos 66 libros que nosotros llamamos Biblia, que conforman la Biblia, son realmente la palabra de Dios? ¿Cómo nosotros podemos demostrar frente a tantas
cuestionamientos y de una gran cantidad de personas el día de hoy, yo me imagino que usted ha escuchado preguntas como: ¿cómo sabes que esto es palabra de Dios? Si esto lo escribieron hombres, si la Biblia está equivocada, o la Biblia es un libro antiguo, la Biblia no tiene que tener ninguna autoridad en estos tiempos, o solamente las personas que no tienen, que no usan su cabeza pueden creer que este libro antiguo realmente ha sido palabra de Dios cuando ni sabemos que Dios existe. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado, pero por lo menos yo he escuchado en muchísimas ocasiones a gente referirse así sobre la palabra de Dios. ¿Cómo sabe que es inspirada? ¿Cómo sabes que es palabra de Dios? ¿Cómo sabe por qué Dios dice que es palabra de Dios si los hombres lo escribieron? Entonces, en estas dos clases vamos a tratar de poder no solamente responder estas preguntas, pero también de llegar a tener el conocimiento para que partamos de eso, de nosotros estar convencidos que es palabra de Dios, y al estar convencidos que es palabra de Dios, nosotros podamos entonces acercarnos a este libro, bendito libro, este maravilloso libro, y hacer de este libro el único libro de nuestra formación y de nuestro comportamiento. El libro a que nosotros podamos recurrir para formar nuestra identidad como creyentes, para hacerle caso a lo que esta palabra, a lo que esta bendita palabra dice. Entonces, vamos a empezar. ¿Cómo nos llegó la Biblia? Recuerde que por favor tenga lápiz, su cuaderno y su Biblia. Vamos a dar una gran cantidad de referencia bíblica para argumentar el por qué estos 66 libros son palabra de Dios. Así que me gustaría que usted tome su lapicero, tome su cuaderno y apunte todo lo que vamos a compartir. Usted sabe ya, los que están en estas 2 semanas con nosotros y acompañándonos en este es el 11º estudio bíblico que estamos compartiendo. Entonces ya más o menos usted sabe cómo es la mecánica de estos estudios. Y los que por primera vez están conectándose con nosotros, me gusta, o el diseño de este estudio es que usted pueda hacer sus preguntas cuando usted tenga alguna duda o alguna pregunta o alguna inquietud. Usted pueda decir: pastor, yo no creo eso, no estoy conforme con esto, pastor, me gustaría saber esto. Entonces vamos a tener un espacio para responder. Nuevamente, si no terminamos el día de hoy y mañana esto que es bastante extenso, vamos a tratar de buscar otro día para terminarlo. El día miércoles vamos a continuar con nuestro estudio de Romanos, y el jueves y el viernes vamos a tener unos estudios muy especiales en relación con el sacrificio de Cristo Jesús. Así es que, mis hermanos, vamos a empezar entonces, y ya saben cómo deben ustedes de satisfacer su deseo de conocer. Así que, ¿cómo nos llegó la Biblia? La Biblia nos llegó a nosotros a través de la inspiración de Dios, a por lo menos 40 a 42 autores, en un promedio de 1500 años. La palabra del Señor se compuso Dios usando a por lo menos 42 personas, de 40 a 42 personas, para escribir los 66 libros que encontramos nosotros como Biblia. Biblia quiere decir conjunto de libros sagrados. Eso es lo que quiere decir la palabra Biblia, conjunto de libros sagrados. La Biblia consta de 66 libros inspirados por el Señor. Nosotros creemos, y la misma palabra nos va a demostrar a través de este estudio, que es verdad que ha sido inspirada por el Señor. Entonces, la Biblia es un conjunto de 66 libros sagrados. Es una unidad de 66 libros. 29, el libro han sido, el Señor usó a 40 a 42 personas para componer estos 66 libros, que se han dado en un promedio de 1500 años. 1500 años.
Esa es la historia de la composición de la palabra del Señor. 1500 años desde que la primera persona que nosotros conocemos como Moisés, algunos dicen que es Job, el primer libro que se escribió del Antiguo Testamento, de ellos hasta Juan el del Apocalipsis, que es el último de las personas que escribió, hay una historia de 1500 años. Lo hermoso de la palabra del Señor, de la Biblia, es que en 1500 años Dios usó a 40 o a 42 personas para inspirarlos a llevar el mensaje que salió de su propio aliento, y los utilizó a ellos en un tiempo especial, en un momento especial, cada uno viviendo una circunstancia histórica especial, pero todos estos personajes que no se conocían entre sí tuvieron un mensaje universal, un mensaje común. Desde Génesis hasta el Apocalipsis nosotros vemos un mensaje de unidad. Génesis hasta Malaquías encontramos nosotros a el Señor prometiendo a Jesucristo. Todas las escrituras hablando de Jesucristo que se iba a revelar. Y desde Mateo hasta Apocalipsis nosotros vemos a ese Jesús revelado en carne. Una unidad de tema es lo que tiene la Biblia. Escuche bien, una unidad de tema. Apunte bien, una de las cualidades de la palabra de Dios es que tiene una unidad de tema. Las personas que fueron inspiradas por Dios para traernos el mensaje que ha perdurado por estos cerca de 2000 años, han tenido una unidad de mensaje. Así que, mis hermanos, si tienen alguna pregunta, ya saben que las pueden hacer. Escrito por unos 40 autores a lo largo de 1500 años, fue esencial que se hiciera una lista de los libros que reflejaban la verdad del mensaje de Dios, y escuche bien, que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Aunque cada libro era un canon a los ojos de Dios, tal como fue escrito, es decir, una verdad revelada, escuche bien, una verdad revelada, divinamente revelada, el canon tuvo que ser identificado por los líderes del momento, ya que Dios nos dio una lista de libros para incluir. La determinación de ese canon bíblico fue un proceso llevado a cabo primero por rabinos y eruditos judíos para poder ellos conformar lo que se llama el Antiguo Testamento, donde solamente judíos y eruditos judíos, es decir, judíos con mucha sapiencia, llegaron a ser usados por el Señor para poder determinar, usados por el Señor, qué eran los libros que iban a participar o a ser parte del Antiguo Testamento. Y luego por los primeros cristianos con relación al Nuevo Testamento, la determinación del canon fue un proceso llevado a cabo primero por rabinos y eruditos judíos y luego por los primeros cristianos, hombres inspirados, tocados por el Señor. Finalmente, y sin embargo, escuche bien esto, a pesar de que fueron hombres las personas que escribieron la palabra del Señor, y fueron hombres las personas que Dios usó para determinar cuáles libros tenían que estar dentro de estos 66 libros, de este compendio de 66 libros para formar una unidad que se llama la Biblia. Fue Dios quien últimamente decidió qué libros tendrían que pertenecer al canon bíblico. ¿Vamos bien, mis hermanos? Mis hijos, ¿no hay ninguna pregunta todavía? El canon completo del Antiguo Testamento no se compiló o no se juntó hasta después de la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Pero las partes ya habían sido reconocidas mucho antes. Nuevamente, el canon completo del Antiguo Testamento, lo que nosotros conocemos como el Génesis y en nuestras Biblias hasta Malaquías, no se completó, es decir, no se compiló o no se hizo todos esos libros juntos, sino hasta después de la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Pero las partes, los libros de forma individual ya habían sido reconocidas mucho antes. Los libros de la ley
también conocidos como la Torá o el Pentateuco judío, Génesis a Deuteronomio, los 5 libros que son conocidos como la Torá o el Pentateuco, el conjunto de 5 libros, penta quiere decir 5, fueron reconocidos ya en Segunda de Reyes. Apunte eso por favor, Segunda de Reyes 22, empezamos a ver la primera aparición de cómo el Señor a través ya había inspirando al escritor de Reyes, ya estaba inspirando para que reconocieran el Pentateuco o la Torá como libros inspirados por él, y ellos aceptan esto. Apunte bien, está en Segunda de Reyes capítulo 22. Ya está, ahí podemos ver cómo el Pentateuco, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, ya están siendo reconocidos, ya eran reconocidos como palabra inspirada por el Señor. Los profetas fueron identificados como escrituras, los libros proféticos fueron identificados como escrituras inspiradas a finales del siglo II antes de Cristo. Ya los libros de los profetas habían sido reconocidos por los judíos de su tiempo como palabra inspirada por Dios. Los salmos fueron aceptados, pero los libros restantes variaron dependiendo de la religión judía del momento. La escuela rabínica, escuche bien, de los fariseos, sobre todo en Jamia, llegó a una lista de 24 libros, lo que equivale a los 39 libros del Antiguo Testamento cristiano. A ver, escuchen bien lo que voy a decir. El Antiguo Testamento judío consta de 24 libros. Y el Antiguo Testamento cristiano consta de 39 libros. ¿Eso quiere decir que hay más libros en el Antiguo Testamento cristiano que en el Antiguo Testamento judío? No, no significa eso. Y le voy a explicar por qué no significa eso. El Antiguo Testamento judío, que es el único libro que los judíos reconocen como inspirados por Dios, que son 24, nosotros los cristianos de esos 24 libros hemos dividido en Primera de Crónicas, en Segunda de Crónicas, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes. Es decir, nosotros tenemos esa división. Para ellos es todo una unidad. No existe esa división que nosotros tenemos en nuestros escritos. No existe tal cosa como Primera de Samuel o Segunda de Samuel, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, o Primera de Reyes o Segunda de Reyes. Para ellos es todo un solo libro. Por eso es que la cantidad de libros es menor a la que bajo la división que dio el pueblo cristiano poseemos. Es la misma escritura, son las mismas palabras, es el mismo volumen de manuscritos, valga la redundancia, manuscritos que se escribieron. Entonces, sin embargo, nosotros tenemos más libros porque le hemos hecho más divisiones a la palabra del Señor para un mejor entendimiento. No fue inspirado por Dios. Las divisiones de los libros no son inspiración de Dios. Los versículos y los capítulos y los versículos no son inspiración de Dios. El original consta desde que empieza hasta que termina sin divisiones. Las divisiones entre capítulos, entre versículos, han sido dados por las personas que tradujeron la palabra del Señor para un mejor entendimiento, para una mejor ubicación. ¿Vamos bien? ¿Qué pasa, hijo? Entonces, por eso nosotros tenemos 27 libros. Nosotros en el Antiguo Testamento tenemos 39 libros que conforman el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, y ellos tienen 24 libros que conforman el Antiguo Testamento. El judío tiene 24 libros y nosotros tenemos 39 libros en el Antiguo Testamento. Escuche bien, en el Antiguo Testamento. Sin embargo, todo eso es los 24 libros a comparación con los 39 de los cristianos es el mismo volumen, es los mismos manuscritos, es las mismas páginas
con la diferencia que nosotros tenemos más divisiones solamente en los libros. Así es que, dicho eso, espero que esté quedando claro. Espero que esté quedando claro. Si no, por favor, sigan comentando, por favor, sigan comentando. El propósito es que lleguemos todos nosotros a tener ese conocimiento firme y seguro para que cuando nos acerquemos a la palabra del Señor, podamos nosotros acercarnos con la confianza y la seguridad. Mi intención personal como pastor, y sé que es el deseo de Dios también para ustedes, que después de esta clase usted atesore la palabra del Señor, ame la palabra del Señor, defienda la palabra del Señor. Y vamos a ver en el transcurso de estas clases cómo existieron personas que ofrendaron su propia vida por mantener uno de los libros de esta bendita Biblia. Fueron muertos, entregaron sus vidas por la defensa de la palabra del Señor, porque llegaron a entender, mis hermanos, que esto es palabra de Dios. Póngase a pensar por un momento. El Dios creador de todo, el Dios creador de todo, el Dios que ha creado los cielos, el que ha creado la tierra, el que ha creado los animales, los árboles. Cuando nosotros salimos y vemos todo el medio ambiente, lo que llaman la madre naturaleza, cuando vemos nosotros, vemos ahora gracias a la tecnología, salimos de este espacio y podemos ver ahora la luna, la parte trasera de la luna, los universos que se están descubriendo, los planetas que se están descubriendo. Bueno, la palabra del Señor dice que ese Dios que hizo todas esas maravillas inimaginables por el ser humano se ha revelado a nosotros a través de su propia inspiración. Y esto que está aquí es la inspiración de Dios. La inspiración de Él. Él se quiso comunicar con nosotros, por eso que se tomó el tiempo de, en un lapso de 1500 años, utilizar a 42 personas para que pudieran traernos su mensaje, para que llegáramos a conocer las cualidades de ese Dios impresionantemente bello. Por eso que esta palabra de Dios es vida, por esto que esto es hermoso, por eso que esto es bello. ¿Por qué? Porque es la palabra de mi Dios, es la palabra de mi Señor. No hay otra manera de llegar a conocer a Dios sino a través de lo que Él mismo ha querido revelarnos. Nosotros llegamos a conocer lo de Dios únicamente porque Él decidió que nosotros lo conociéramos y está en su palabra. 10 libros interpretados en la Septuaginta, que es la traducción griega de las escrituras hebreas. Escuche bien, la Septuaginta es la traducción griega de las escrituras hebreas. 10 libros de esa Septuaginta fueron rechazados debido a las estrictas directrices para el canon. Los libros deben haberse conformado a la Torá y debieron escribirse en Palestina, en hebreo y no después del tiempo de Esdras, alrededor de 400 años antes de Cristo. Aunque, escuche bien, aunque la Biblia católica hoy incluye los libros apócrifos, la gran mayoría de los eruditos hebreos los consideraron buenos como documentos históricos y religiosos, pero no al mismo nivel de las escrituras hebreas inspiradas. ¿Qué quiere decir eso? La Biblia católica, cuando usted lee, usted va a encontrar en una parte entre el Antiguo Testamento nuestro y el Nuevo Testamento, ellos han hecho una colección de libros y los han llamado libros apócrifos. Los libros apócrifos, la palabra apócrifa significa sin autoridad, no de autoridad para imponerse como los demás libros. Eso significa apócrifo, que no tiene autoridad. De modo que cuando ellos colocan esos libros y usan la palabra apócrifo, en lugar de decir no tienen autoridad, buscaron una palabra dominguera para poder enumerar todos esos libros apócrifos, entonces que no tienen la autoridad o que no están al mismo nivel de autoridad que los demás escritos. Ellos lo hicieron cuando Martín Lutero en su reforma en el siglo XVI se levanta y al final termina
apartándose de la Iglesia Católica y empieza a nacer el movimiento protestante y empiezan las misiones a llegar a las partes de Sudamérica, lugares donde la colonia española a través del catolicismo ya estaba dominando extensas regiones, estaba exterminando a extensa cantidad de indígenas, raíces nuestras. Entonces, cuando ellos ven que el movimiento protestante en Europa empieza a surgir, empieza a progresar, empieza a caminar, ellos empiezan a hacer una lucha en contra del movimiento protestante. Y una de las formas que utilizaron ellos para diferenciarse de los cristianos protestantes, de esa nueva corriente de relación con Dios, esa nueva iglesia, esa nueva forma de hacer iglesia, de acuerdo al concepto de la palabra. Cuando la iglesia protestante empieza a tomar auge y apogeo, entonces la iglesia católica, para diferenciarse del movimiento protestante, agregó esos libros apócrifos. Entonces las personas que empezaban a tener la escritura y empezaban a ser instruidos a través de los libros también apócrifos, entonces ellos se estaban dando cuenta de que la persona que estaba exponiendo era un católico y no un protestante. Pero esos libros apócrifos no tienen un valor no son inspirados por Dios. Han sido considerados como históricos. Algunos de esos libros tienen unas relaciones históricas, pero doctrinalmente no son capaces de pasar el examen de doctrina, es decir, de doctrina sana. Muchos de sus escritos tienen ilustraciones muy parecidas a un cuento de hadas. Muchas de las cosas que se dicen en relación con Cristo Jesús, aunque parecen bonitos, no es verdad, porque van en contra de la doctrina y de esa unidad. Recuerde al principio que dije la unidad que la Biblia tiene que tener. ¿Qué significa canon de la Escritura? Nosotros estamos hablando sobre el canon de la Escritura y la pregunta sería, ¿qué significa canon? La palabra canon, escuche y apúntelo por favor. La palabra canon significa medida o regla. Y cuando nosotros juntamos la palabra, el canon bíblico, estamos diciendo que hay una medida bíblica que se utilizó para que cada libro pudiera ser considerado inspiración de Dios. El canon bíblico es una regla o son normas de cómo un libro ciertas normas que tenía que cumplir un libro para que el mismo libro, escuche bien, el mismo libro demostrara que era palabra de Dios. De modo que la gente no validó o no determinó si un libro era inspirado por Dios o no, que esa es una de las cosas a veces bastante difíciles de entender para la gente. La gente que se reunió, los antiguos eruditos judíos, los primeros eruditos cristianos del siglo I y hasta el siglo II, ellos no se sentaron a decir, porque yo quiero que esto sea inspirado por Dios, este libro va a ser inspirado por Dios. Así no funcionó esto. Lo que sucedió fue que cada libro que ellos analizaban, el mismo libro tenía que cumplir el canon puesto, en las medidas puestas, las medidas bíblicas, y cada libro tenía que defender su propia inspiración. Y lo vamos a ver en el transcurso de esta clase. De modo que la palabra canon significa medida o regla. Y esta aplicada a la Escritura significa la regla o medida que se utilizó para determinar si un libro se ajustaba a la norma establecida como revelación e inspiración divina. Pero es importante notar que los escritos de la Escritura, valga la redundancia, fueron canónicos al momento en que fueron hechos. ¿Me explico? Cuando Mateo empezó a ser inspirado por el Señor y empezó a escribir el Evangelio de Mateo, ese libro era canónico, era inspiración de Dios. No llegó a ser inspiración de Dios
porque un grupo de personas lo declaró inspirado por Dios, sino era inspiración de Dios desde el momento que Mateo empezó con su pluma a escribir en los pergaminos, era inspiración de Dios. No llegó a ser inspiración de Dios por el grupo de eruditos cristianos en relación con Mateo que determinaron qué libros tenían que conformar el Nuevo Testamento. Hermanos, espero que esté quedando bien, que usted esté quedando convencido. Y me gustaría que si usted tiene preguntas que por favor las haga, por favor anímese a hacerlo. Y si usted está con alguna duda, y que si usted tiene alguna duda, después de que terminemos el estudio, envíeme sus preguntas o envíeme sus comentarios, o si no, vuelva a usted a ver este video despacio, hágale pausa, vuelva a apuntar, vuelva a entender lo que estoy diciendo. A mí me tomó más de un semestre poder comprender lo que estoy tratando de hacer en unas 2 clases. Así que yo entiendo que esto tiende a ser más profundo de lo que nosotros pensamos que es, y seguramente más profundo de lo que mi intención en estas 2 clases es. Así que por favor, si le parece un trabalenguas lo que estoy diciendo, lo que no quiero es que llegue a ser confuso para usted. Por favor, pregunte. No espere al final de la hora de clases para que usted haga sus preguntas y no nos dé el tiempo de responder. ¿Amén? La escritura fue escritura al momento en que la pluma tocó el pergamino. Esto es muy importante porque no son los judíos, no fueron los católicos, no fue el cristianismo, ni hombre alguno quienes definen a Dios, o a Jesucristo, o a la salvación. La base del cristianismo se encuentra en la autoridad de la escritura. Si no podemos identificar lo que es escritura, entonces no podemos distinguir apropiadamente ninguna verdad teológica del error que podamos encontrar. En cuanto a la medida o norma utilizada o al canon utilizado para determinar cuáles libros debían de ser considerados como escritura, el versículo clave para entender el proceso y propósito y la oportunidad en que se dio la escritura está en Judas. Vamos a buscar Judas, el penúltimo libro, el libro antes del Apocalipsis. Judas, que se revela como el medio hermano de Cristo Jesús, juntamente con Santiago, o también llamado el medio hermano de Cristo. Vamos a buscar Judas. Dime. Elías pregunta, entonces el Nuevo Testamento nunca pasó por un filtro. Santiago se llama Jacobo. El Antiguo Testamento pasó por un filtro, claro que pasó por un filtro. Y eso es lo que estoy explicando desde que comenzamos la clase. Pasó por un filtro, pero ese filtro, es decir, vamos a estructurar bien lo que voy a decir, porque a mí me gusta pensar lo que yo digo. No quiero confundir a nadie. El filtro se llama el canon bíblico. Ese es el filtro, el canon bíblico. El canon bíblico es un grupo de normas o de cualidades que un libro tenía que mostrar para ser considerado inspirado por Dios. Sin embargo, el canon bíblico no determinó que un libro era inspirado por Dios, simplemente lo reconoció. Esa es la palabra que estaba buscando, esa es la frase que estaba buscando. El canon bíblico no determinó si un libro del Nuevo Testamento era inspirado por Dios, sino que lo reconoció como inspirado por Dios. ¿Me explico? Cuando Juan escribía el Apocalipsis, cuando Juan escribía el Evangelio, en el momento que él se ponía a escribir, eso era palabra de Dios, era inspiración de Dios, era el aliento de Dios. El canon bíblico o las
las normas o las reglas, que eso significa canon, normas o reglas para determinar cuál era un libro inspirado por Dios o reconocer que era un libro inspirado por Dios. El canon bíblico no determinó, no convirtió, no hizo el Apocalipsis un libro inspirado por Dios, simplemente lo reconoció como tal. Ahora vamos a continuar y voy a explicar cuáles eran las normas que ellos utilizaron para que un libro se revelara a sí mismo como inspiración de Dios. Por favor, tome un lapicero, agarre su cuaderno y apunte y estúdielo, porque usted va a disfrutar tanto como lo estoy disfrutando yo y lo disfruté en mi tiempo de estudiante. Dime, Abigail. Tía Paz dice, los libros apócrifos son conocidos también como deuterocanónicos. Deuterocanónicos. Correcto. Correcto. Entonces, pero sin embargo, la expresión más correcta para referirnos en palabras sencillas, mi querida Pasita, porque me pidió que le hablara con cariño, Pasita, la palabra más sencilla, porque si salimos de apócrifos y a deuterocanónicos, son palabras muy domingueras, aunque es necesario que las conozcamos como estudiantes serios de la palabra. Sin embargo, cuando nos referimos a libros apócrifos o deuterocanónicos, la mejor expresión es llamarlos no autoritarios, que no tienen el valor de autoridad como lo tiene cualquier libro de la palabra de Dios. Amén. Estamos, vamos bien, Pasita. ¿Le complació la respuesta? Sigamos. En cuanto a la medida o norma utilizada para determinar cuáles libros debían de ser considerados como escritura, dijimos que el versículo clave para entender el proceso y propósito y la oportunidad en que se dio la escritura está en Judas, iba a decir capítulo 3, versículo 1, pero Judas solamente tiene un solo capítulo. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlos, exhortándonos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. La fe cristiana ha sido una vez dada a los santos, puesto que nuestra fe es definida por la Escritura. Escuche bien. Puesto que nuestra fe es definida por la Escritura, Judas está diciendo esencialmente que la Escritura fue una vez dada para el beneficio de todos los creyentes. Nuevamente, puesto que nuestra fe es definida por la Escritura, la fe en Cristo Jesús, la fe salvífica, la fe del creyente es definida por la Escritura, Judas está diciendo esencialmente que la Escritura fue una vez dada para el beneficio de todos los creyentes en toda la historia de la humanidad. ¿No es maravilloso saber que ya no hay manuscritos escondidos o perdidos que estén aún por encontrarse? ¿No es maravilloso saber que ya no hay libros secretos o solo libros familiares o solamente para un pequeño grupo y que no hay personas vivas que tengan una revelación especial para que nos haga requerir tener un viaje al Himalaya, por ejemplo, para ser iluminados y poder interpretarlos? Se fue. Podemos estar confiados en que Dios no nos ha dejado sin un testimonio de Él mismo, porque el mismo poder sobrenatural que Dios usó para producir su palabra también ha sido usado para preservarla. Escuche bien, el mismo poder sobrenatural que Dios usó para producir su palabra también ha sido usado para preservarla. Ese mismo poder ha sido usado para inspirar y para preservar. ¿Qué significa inspiración divina? Por favor, apúntelo. Si usted no lo sabe, y si usted lo sabe,
me alegro, pero inspiración divina significa de su mismo aliento, de su mismo ser. Cuando nosotros hablamos o expiramos, estamos sacando algo de nuestro mismo ser, de nuestro mismo aliento. Inspiración significa eso, de nuestro mismo ser, lo que decimos de nuestro mismo aliento. Y cuando nosotros llamamos inspiración divina, estamos diciendo que Dios, esta palabra es del mismo aliento de Dios, nació de la misma esencia de Dios. Por eso que cuando nosotros leemos cualquier libro de la Escritura, cualquier porción de la palabra, cualquier capítulo de la Santa Escritura, cualquier versículo de la Escritura, nosotros estamos leyendo del mismo aliento de Dios, la misma esencia del Señor. Eso es lo que significa. El Salmo 119, en el versículo 160, establece que la totalidad de la palabra de Dios es verdad. Comenzando con esta premisa, que la totalidad de la palabra de Dios es verdad, podemos comparar los escritos fuera del canon de la Escritura y ver si ellos pasan la prueba. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a buscar el Salmo 119. Apúntelo por favor, Salmo 119. ...159 dice así: Mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu misericordia. Mira lo que dice el versículo 160. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Nuevamente, la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. La suma de tu palabra. Lo que está diciendo es que la totalidad de todo esto, sumamos el primer libro, sumamos el segundo libro, sumamos el tercer libro, sumamos el cuarto libro, la suma de tu palabra es verdad. Es decir, ella misma dice que es cierta. ¿Por qué es cierta? Porque ha nacido del centro del mismo aliento del Señor. Y podemos comparar los escritos que no son canónicos, que fueron rechazados, que no fueron incluidos dentro del canon bíblico. Es decir, hubieron una infinidad de libros que fueron escritos. ¿Por qué se rechazaron esos libros y no fueron incluidos? Está el Evangelio de Pedro, por ejemplo. Está el libro, uno de los últimos descubrimientos, y que mucha gente llegó a sucumbir. Mucha gente creyente hace unos 10 o 15 años atrás llegaron a descubrir el Evangelio de Judas, por ejemplo. Y en Judas, según el relato de ese evangelio apócrifo, sin valor y sin autoridad, decía, por ejemplo, que Judas realmente nunca traicionó al Mesías, que Judas fue un mártir, que él se ofreció para que, siguiendo el consejo de Jesucristo, que le pidió que lo traicionara para que así se cumpliera la Escritura. Y como era un libro del primer siglo y decía el Evangelio de Judas, entonces toda la gente, o una gran cantidad de gente, no toda la gente, pero una gran cantidad de cristianos llegaron a ser confundidos. Entonces llegaron a decir, entonces Judas no fue un traidor, Judas fue un valiente y fue un hombre obediente. Y si fue un hombre obediente, en su suicidio él no se fue al infierno, no porque se suicidó, sino porque traicionó al maestro. Entonces Judas está con el Señor, entonces él fue salvo. Usted puede llegar a ver cómo un libro apócrifo puede empezar a causar problemas doctrinales, y por eso ese mismo libro demuestra a través de todo su contenido, o más bien el libro del Evangelio de Judas, el Evangelio de Pedro, y toda la infinidad de libros que fueron dejados o quitados para que no formasen parte del canon bíblico o de los libros inspirados por el Señor. Esos mismos libros no pasan la Escritura. ¿Qué quiero decir con eso? Vamos a ver, por ejemplo, en Isaías 9, 6, 7.
Apunte por favor, Isaías 9:6-7. Isaías 9:6-7. Un versículo o una porción de la escritura bastante conocida. Isaías 9:6-7. Dice: porque un niño nos es dado, nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El cielo de Jehová de los ejércitos hará esto, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. Entonces, estamos viendo cómo muestra la escritura que Jesucristo es Dios. Si usted apunte por favor, Mateo 1:22-23. Reconoce a Jesucristo como Dios. Juan capítulo 1, versículo 1 y 2. Reconoce a Jesucristo como Dios. Capítulo 14, Juan capítulo 1, versículo 2, versículo 14. Reconocen a Jesucristo como Dios. Juan capítulo 14, capítulo 20, versículo 28. Reconoce a Jesucristo como Dios. Hechos 16:31 al 34, reconoce a Jesucristo como Dios. Filipenses 2, del 5 al 6, reconoce a Jesucristo como Dios. Colosenses capítulo 2, versículo 9, reconoce a Jesucristo como Dios. Tito capítulo 2, versículo 13, reconoce a Jesucristo como Dios. Hebreos 1, versículo 8, reconoce a Jesucristo como Dios. Segunda de Pedro 1:1, reconocen a Jesucristo como Dios. Y así podemos enumerar una lista de versículos que encontramos en la palabra que reconoce a Jesucristo como Dios, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Es decir, hay una unidad de tema, no se contradicen entre sí. Sin embargo, muchos textos extrabíblicos o no canónicos o libros que fueron no incluidos como parte del Nuevo Testamento, que aseguran ellos mismos ser escritura divina inspirada por Dios, argumentan que Jesús no es Dios, por ejemplo. Cuando existen claras contradicciones, lo establecido en la Biblia es lo único digno de ser confiado, dejando a los demás fuera de la esfera de la escritura. El día de ayer, este tema lo traje el día de hoy porque el día de ayer estuve conversando con un sobrino mío y me estuvo mostrando el Evangelio de Enoc. Y él me decía, honestamente, que el libro de Enoc, él creía y consideraba que el libro de Enoc tenía muchas cosas como para ser considerado inspirado por Dios, y que él creía que deberían de existir otros libros que se deberían de haber agregado al Nuevo Testamento. Mi respuesta a él es la misma que yo le haría a usted y a todas las personas que seriamente están buscando de Dios. Y me alegra mucho que mi sobrino es un niño, un joven de 14, 15 años, 16 años más o menos. Es un muchacho. Me alegra muchísimo de que un muchacho como él esté interesado, realmente interesado en conocer la verdad de la Escritura y no trague entero, que pueda convencerse. Pero uno siempre tiene que pensar mucho y muy bien para hablar sobre verdades bíblicas. A mí me gusta estructurar muy bien lo que digo, me gusta pensar muy bien lo que digo, porque me enseñaron, tuve un hombre excelente que me enseñó a pensar antes de hablar. El mentor mío, el reverendo William Quesero, uno de los legados más hermosos que él me ha dejado y que yo considero de gran beneficio y de gran bendición, es el hecho de que me enseñó a pensar. Me enseñó a pensar. Me enseñó que antes de abrir la boca tenía que saber lo que estoy diciendo. No siempre lo he logrado. En mi caminar con el Señor he tenido que aprender a hacerlo, y creo que el día de hoy soy mejor pensador que antes. Y gracias al Señor por eso.
Entonces, mi consejo a ustedes y mi anhelo de ustedes es que puedan llegar a pensar las cosas que dicen. Por ejemplo, cuando una persona, porque el sobrino mío no ha sido la única persona que he escuchado yo ese argumento, no es la única persona, sobrino, no te vayas a sentir mal. Y si te sientes mal, espero que las palabras que vamos a compartir te alienten y te animen. Eh, Porque no hay dolor, si el dolor es de Dios, nos va a llevar al arrepentimiento, dice su palabra. Cuando uno llega a decir, este libro que acabo de leer me parece inspirado por Dios, es muy seguro que no he leído todo lo que el libro dice. Y solamente he leído ciertas partes que tienen sentido, que no van en contra de lo que uno cree. Y cuando estas partes realmente tienen sentido y no van, si yo leo un capítulo o dos capítulos de algún libro apócrifo y considero que está de acuerdo con las demás escrituras, tengo la tendencia a creer que entonces la gente se equivocó para no agregar este libro al canon de la escritura. Pero cuando yo leo toda la escritura o todo ese evangelio o todo ese libro, me doy cuenta que en alguna parte de lo que la persona está narrando va a haber una contradicción escritural, va a haber una contradicción doctrinal, va a haber una contradicción aplicable a la vida de uno. Uno tiene que tener cuidado con eso. Porque le puede suceder, por ejemplo, con el Corán. El Dios del Corán es un Dios completamente diferente y hay un estudio pendiente a esto para que no me vayan a hacer preguntas sobre eso. Pero cuando usted lee el Corán, usted va a encontrar párrafos completos del Nuevo Testamento cristiano, párrafos completos del Antiguo Testamento cristiano o judío. Eso no quiere decir, si yo leo esto sin entender lo que estoy diciendo, yo puedo llegar a decir, entonces el Corán es palabra de Dios. También es palabra de Dios. Entonces ya no solamente la Biblia es revelación de Dios, sino que también la Biblia se ha revelado de otra forma. Y si se reveló a los cristianos de una manera y si se ha revelado a los musulmanes de otra, entonces también debe haberse revelado a otra cultura de otra manera y a otra cultura de otra manera. Entonces ya no hay una sola revelación de Dios, sino que hay tantas revelaciones como sean necesarias o como sean posibles. Y eso no es verdad. Me explico. Me estoy explicando bien, están captando la idea que quiero diseminar en sus mentes o quiero que ustedes absorban. Y lo otro, cuando uno dice, me parece que esta escritura todavía necesita estar en el canon de la Biblia, lo que yo estoy diciendo es que mi apreciación es mucho más sabia que la dirección de Dios a través de su Santo Espíritu, que entonces al Espíritu Santo, que es Dios, no fue tan certero en elegir los libros que tenían que ser considerados inspirados o no. Así es que uno tiene que tener mucho cuidado cuando hace ciertas aseveraciones. Me alegra mucho que mi sobrino y tantas otras personas que se han acercado a preguntarme sobre esto lo hayan hecho conmigo para poder ayudarles, para poder aprender juntos. Gracias al Señor que en mis cuestionamientos, porque son cuestionamientos honestos que una persona que está buscando aprender de Dios tiene. Yo también los tuve. Yo también tuve esos cuestionamientos y muchos más cuestionamientos. En un momento yo llegué a creer que también la Biblia era simplemente escrito de hombres y que no había nada divino en esto, que era una forma de manipular a la gente, y el Señor me tuvo que convencer de mi error. Y gracias al Señor que nos ayudó a sembrar esa duda en la mente para tener que buscar entonces la respuesta, y lo pudimos encontrar. Así que, mis hermanos, han apuntado todos esos versículos. Cuando existen esos libros que no son, que tienen la apariencia de que son palabra de Dios, mi exhortación y mi consejo es que ustedes lean todo eso del primer versículo hasta el último, y yo estoy convencido que ese libro no va a guardar, no va a mantener la unidad que la palabra del Señor tiene con relación a todos los demás libros.
Hermanos, ya terminamos, ya son las 8 de la noche, se nos pasó la hora de estudio. Mañana vamos a continuar con la segunda parte de esto y vamos a tratar de terminarlo el día de mañana. Vamos a hablar a profundidad cómo es que se eligieron los 29 libros los 27 libros del Nuevo Testamento, cómo llegaron a ser considerados inspirados por Dios, los 27 libros del Nuevo Testamento, cómo hizo la iglesia, cómo hicieron los padres de la iglesia, cómo hicieron los eruditos del primer y segundo siglo en elegir o revelar estos libros como inspirados por el Señor. Así que el día de mañana, si es que no hay alguna pregunta, Abigail, si no hay ningún comentario, ninguna petición de oración, vamos a terminar la clase el día de hoy y mañana vamos a continuar. Yo sé que va usted a disfrutar, como yo sé que lo está haciendo en esta clase. Vamos a disfrutar de lo que el Señor nos quiere enseñar, mis hermanos, y mi propósito y nuevamente el deseo de Dios es que usted, al acercarse a este bendito libro, usted lo atesore, usted ame y usted diga: esto es palabra de Dios, realmente esto es palabra de Dios, lo voy a leer porque el Señor, el Dios creador de todo, me va a hablar. Él se ha interesado por mí y tiene esto para relacionarse conmigo. Así que esto es hermoso. Esto es hermoso, tiene que producir eso en su vida. Estaba leyendo una publicación que hicieron sobre lo que está pasando, el coronavirus, y mi amor, acompáñame aquí, sobre el coronavirus, y decían que había una profecía sobre este coronavirus y que iba a detonar en el tercer gran avivamiento del cristianismo en la humanidad. Y yo anhelo que llegue a haber un avivamiento mundial. Anhelo que haya un avivamiento que la gente despierte en su amor por el Señor. Me alegra cuando escucho y leo los comentarios de mis hermanos, de ustedes, mis hermanos, cuando dicen: gracias, pastores, por lo que están haciendo, gracias porque este tiempo de estar aquí, estamos leyendo la Biblia, estamos orando, gracias porque estamos cantando con ustedes, gracias porque no era algo que hacíamos. No recuerdo la última vez que había sentado con mi esposa o con mi esposo para tener juntos un estudio bíblico y estar pendientes del teléfono para apuntar lo que usted dice y aprender. Me encanta, me alegra porque el Señor está preparando los corazones para ese avivamiento. No existe un avivamiento grupal a menos que nazca en el individuo. No vamos a encontrar gente clamando a Dios si no empieza por usted. No va a haber 100 personas diciendo: Señor, te reconozco como mi Señor, cuando no empieza por uno diciendo: yo te reconozco como mi Señor. ¿Me explico? Entonces, esa es la bendición, y esperamos de que esto cause realmente un avivamiento en su vida. La palabra del Señor es verdad, el evangelio del Señor es cierto, el amor de Dios está revelado, y nosotros lo que tenemos que hacer es, al descubrir que esto es palabra de Dios, yo le garantizo que usted va a acercarse a este bendito libro con una ansia, con una gran necesidad y con una gran seguridad de saber que usted está frente al Dios de amor, que es revelado en su palabra. Así es que, mis hermanos, vamos a tener un momento de oración. Si es que no hay más peticiones, no sé si están saliendo más peticiones ahí. Buenas noches, hermanos, personas que nos están viendo. Estamos muy agradecidos con el Señor por todo su amor mostrado hacia nuestra familia. Muchas gracias por las oraciones que están haciendo por nosotros. Estamos pasando tiempos difíciles, todos, y pues vamos a seguir orando para que el Señor siga manifestándose como Él siempre lo hace. Así es de que tenemos algunas peticiones de oración, y
lo vamos a poner delante de Dios para que Él haga su voluntad. Aquí las tenemos. Oremos por Miguel Sánchez y su familia. También están pidiendo oración por una niña, Nicole, allá en México, que necesita una operación, pero como no tienen seguro médico, se les ha hecho difícil. También oremos por Jorge y todas aquellas personas que tienen que salir a trabajar, que el Señor les guarde. La petición de la niña se llama Nicole, es sobrina de Elías y de Elvira, ella está en México. Así es de que, hermanos, vamos a poner esto en las manos de Dios. Inclinemos nuestros rostros y oremos. Padre bendito, Señor celestial, te damos muchas gracias, Señor, por esta noche, por el inmenso amor, Señor, que siempre tú lo manifiestas. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor, que estamos pasando todos nosotros en todo el mundo, Padre. Gracias, Señor, porque sabemos que estamos bajo tu protección y tu cuidado. Señor, en esta noche, Padre amado, quiero pedir por estas personas, Señor, que están pidiendo oración. Te pedimos, Señor, que bendigas a Miguel Sánchez y toda su familia, que tú seas con él, ayudándolo, bendiciéndolo, Señor, y guardándolo, Señor, cualquier que sea su necesidad, Señor, tú seas proveyendo a cada uno de ellos, Padre lindo. También te pongo delante de ti, Señor, a esta niña Nicole, Señor, ahí en México. Te pido para que tú seas en estos momentos, Señor, con ella. Padre, está necesitando de una cirugía, Padre amado. Yo sé, Señor, que nosotros creemos que usted es el médico por excelencia y que usted puede, Señor, hacer un milagro en el cuerpo de esta niña, Padre. La ponemos en sus manos, Padre, en sus manos de amor, y sabemos, Señor, que usted responderá, Señor, conforme a su voluntad. Bendiga a su familia, bendiga a sus padres, Señor, y que sea usted fortaleciendo la vida de cada uno de ellos, Señor. También le quiero pedir, Señor, por todas las personas, Señor, que están saliendo a trabajar. Muchos de nuestros familiares, Señor, tienen que salir. Le pedimos, Señor, que los cuide, que usted los guarde, Señor, a donde quiera que ellos vayan, que usted los proteja. Señor, porque tienen que salir a trabajar. Tienen que, Señor, traer la provisión, Señor, para su hogar. Bendiga, Señor, a todas estas personas, Señor, que salen. También le seguimos pidiendo, Señor, que usted le siga dando la fuerza, Señor, a todas las enfermeras, a todos los doctores, a todas aquellas personas, Señor, que están trabajando y luchando, Señor, por cuidar de estos pacientes, Señor, que están gravemente, Señor, enfermos por este coronavirus, Padre. Le pedimos, Señor, de su protección, de su cuidado por cada uno de ellos, mi Dios. Y, Señor, que usted, Señor, nos ayude a seguir, Señor, fortaleciéndonos a través de su palabra. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias por un día más. Y gracias, Señor, porque estamos comenzando una semana, Señor, que sabemos que la vamos a terminar en victoria, porque usted es el que está con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, le damos las gracias, Señor. Amén. Amén. Muchísimas gracias. Con respecto a Nicole, sobrina de nuestros queridos y amados hermanos Lopera, allá en México, no sé cómo se llama la mamá, pero no sé si está escuchándonos en este momento, y si no lo está haciendo, me tomaría yo el atrevimiento de pedirle a los tíos que pudieran pasarle hacerle un link de este video, y que
me gustaría que la mamá de Nicole pudiera, y los padres de Nicole, y la familia de Nicole allá en México, pudieran escuchar esto por un momento. No sé si son creyentes, no sé cuál sea la condición espiritual o si tengan una relación con Dios. No lo sé, no lo conozco, lo desconozco, pero me gustaría hablarles del amor de Dios. ¿Qué dice? La mamá se llama Pamela. Entonces, a Pamela, Dios tiene un propósito en cada evento que llega a nuestra vida. Como padre puedo decirte que podemos entender lo que tú estás pasando. Como padres podemos decirte que el dolor y la desesperación en ver a uno de nuestros hijos enfermos y sin tener la provisión médica o tener un seguro médico para poder cubrir o sacar avante, yo sé, nosotros como padres, mi esposo y yo, podemos entenderte, y mucha gente que está en este momento viéndonos también lo puede entender. Mi hija, lo único que yo te puedo decir de parte de Dios, y con todo el respeto y con mucho amor, porque conocemos a tus tíos aquí, es que Dios nunca permite en la vida de uno de nosotros, nunca permite nada sin un propósito. Y a pesar de que las enfermedades o las cosas que llegan a nosotros o a nuestros seres queridos, a nuestro cuerpo, es consecuencia del mismo pecado, pero el Señor quiere hablar a tu corazón en este momento. Y quiere que tú puedas llegar a empezar a desarrollar con Él una relación. Si tú no lo conoces, esta es una muy buena oportunidad para que tú puedas probar a Dios. Si realmente Dios es capaz de oírte en esta tu necesidad, yo te garantizo que sí. Yo te aseguro que Dios te va a escuchar, pero necesito que tú puedas llegar a creer que el Señor puede escuchar tu petición, esa petición de una madre que está sufriendo por una de sus hijas. El Señor las va a escuchar. Y me atrevería a decirte que, Pamela, que el propósito de Dios para llegar a tocar tu vida y la de tu familia puede ser en esta oportunidad. Por favor, no la dejes pasar. Tu niña está en las manos de Dios, nosotros vamos a continuar orando, te prometemos que vamos a seguir orando, vamos a involucrar a tu niña, incluir a tu niña en nuestras oraciones, vamos a incluirte a ti, a tu familia en nuestras oraciones. Dios va a obrar, porque Dios es un Dios de amor y Dios va a obrar, estamos convencidos, pero déjame decirte que Dios siempre lo hace con una intención y con un propósito. Por favor, recuerda en este momento todas las promesas que tú estás haciéndole al Señor por la sanidad de tu hija. Porque Dios va a conceder tu oración, va a ayudar en tu oración, porque Dios te ama y Dios ama a esa niña. Pero por favor, recuerda las promesas que le estás haciendo. Y nuevamente, con todo el respeto, me gustaría invitarte a que este pueda ser una oportunidad de que tú puedas empezar a desarrollar una relación con Dios. Y si no la tienes, y si ya la tienes, perdón, que tú puedas usar este evento para fortalecer tu fe. Así que adelante, vamos a seguir orando, te prometemos que vamos a seguir orando y vamos a pedirle al Señor, el Dios que es dueño de todo, el Dios que es un Dios amante y amoroso, el Dios en que encontramos descrito en esta palabra de verdad. Él va a obrar en tu vida de una manera milagrosa. Solamente debes de responder al llamado que Él te hace. Así es que vamos a seguir orando y oremos por todas las peticiones. Las personas que están en línea en este momento pueden meterse a los comentarios y pueden ver también ustedes mismos las peticiones que nuestros hermanos hacen para nosotros poder orar, y que sea una carga nuestra, pero también una carga de ustedes, sea un privilegio nuestro, también sea un privilegio de ustedes. Así que, mis hermanos, con esto dicho, con esto en mente, el día de mañana nos vamos a ver a las 3 de la tarde, cuando el pastor Denis Flores nuevamente nos traiga esas reflexiones
de parte del Señor que están trayendo mucha bendición a muchos corazones, y vamos a tener un tiempo de alabanza, y nuevamente nos vamos a encontrar mañana a las 7 de la noche para terminar este estudio sobre cómo nos llegó la Biblia. Así es que vamos a seguir disfrutando, y mientras eso sea posible y mientras llegue el día de mañana, que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor de Dios el Padre y que la comunión con su Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros. Mis hermanos, muchas bendiciones y nos vemos el día de mañana.